Carolina, ¿te puedo Sí. decir algo? ¿Cómo estás? La Hola. semana que viene, es 11, estamos nosotros todos convocados a unas jornadas para una de las materias de la TGU. Se Bueno, supone que las jornadas van a ser en el transcurso de la mañana. Pero bueno, te bueno, quería preguntar para que no nos pongas por ahí algo y que no podamos estar presentes. bueno, no, está bien, eso es para todos. Sí, Bueno, entonces, hacemos una cosa, yo les voy a subir alguna actividad para que ustedes, digamos, lo que les voy a subir ahora para la semana que viene, les voy a subir la clave de corrección. Y después les voy a subir otra actividad para que hagan para la otra semana. La otra semana, la semana de que es 18, yo no voy a estar, ese día van a tener un trabajo práctico con Andrea, pues yo el 17 me voy a Córdoba porque colaciono, tengo que ir a buscar mi título de la maestría. Miércoles a las 11 de la mañana se les ocurrió. Iba a ser viernes a las 12, virtual, y dijeron, por razones de fuerza mayor, lo hacemos presencial. Quiero saber cuáles son las fuerzas mayores. Yo calculaba que nos iban a hacer ir. Entonces, esa semana del 12 había dejado todo medio libre. No, pusimos todos los parciales presenciales el 16 y el 17 de noviembre. Yo me quería matar. Uno lo corrí, otro no lo corrí. Así que bueno, y en ingeniería era una complicación porque, bueno, no sé si ustedes saben que el año pasado falleció Andrea, la ayudante nuestra, que tuvimos 14 años, se enfermó de repente, le agarró leucemia y falleció en 4 semanas. Entonces, las chicas que tenemos ahora, que arrancaron este año, están, digamos, no han tenido el training de la corrección porque al no tener clases presenciales, no hemos tenido parcialitos y que ellas corrijan todo el año. Entonces, bueno, las estuve entrenando el otro día para que vayan, porque ese parcial no lo pudimos cambiar. Nosotras con Eva, con mi compañera, te corregimos 55 parciales en 1 hora y media. Tenemos una cancha, saca. Pero bueno, hace 27 años que trabajamos en la facultad. Entonces uno tiene otra cancha. Entonces la verdad que, bueno, y en económica sí lo pudimos cambiar, pero también el tema era conseguir aulas para tanta cantidad de gente, porque tenemos como 80 cursando que llegaron al parcial. No murieron muchos en el camino. Así que bueno, aparte decía que era obligatorio por el tema de la jura y demás, porque después, para ir a buscarlo, te dan un turno, vaya a saber cuándo y qué sé yo. Así que bueno, mi marido también organizó, vamos a ir en el auto, porque avión sale como 60.000 pesos un pasaje, y hay que ir a Buenos Aires. Es inaccesible un pasaje de avión. El micro, salen 2 micros desde Mar del Plata y va pueblo por pueblo y tarda un montón. Y si me tomo uno... El famoso colectivo lechero. Sí, lo que pasa es que ahora hay 2 horarios, nada más de una empresa. Entonces sale, por ejemplo, en un horario y llega al otro día a las 11:30 de la mañana. La colación es a las 11. Y si sale más temprano, llega medio como a la madrugada, una cosa así. Y si voy a Buenos Aires, me tendría que tomar uno que está, mira, hay 2 desde Buenos Aires, 2 horarios. Uno que sale a las 2 de la tarde y llega a las 12 de la noche, y de acá tengo que salir re temprano, cosa de llegar y agarrar. Bueno, era un caos, la verdad que. Pero justo miércoles, porque si hubiera sido. A ver, siempre sabemos que va a ser un día de semana, una colación, pero una cosa que sea un lunes o un viernes, cosa que uno, o antes o después, no pierde los días de trabajo. No, miércoles 11 de la mañana. Porque si hubiera sido miércoles a la tarde, por ejemplo, uno puede viajar el día miércoles y si es mucha urgencia puede volver el jueves. Pero bueno, la verdad que me dio un horario de porquería. Y la gente que hace porque es una colación de posgrado, no es colación de grado, la gente que hace los posgrados, la mayoría son de afuera, no hay gente de la ciudad de Córdoba. Y ahora tengo un par de compañeros, que hay una que está en Ecuador, que la verdad que no sé cómo van a hacer. De todos modos, la maestría siempre fue virtual y la defensa de la tesis siempre fue presencial, los trámites siempre fueron presenciales y no había que hacer un poder con escribano para que otra persona lo hiciera.
y la colación también siempre era presencial, digamos, solamente la cursada y todo. Así que bueno, yo me ahorré 2 viajes a Córdoba en todo si no hubiera tenido que ir 3 veces. Así que bueno. Pero bueno, todo el año es complicado cuando uno tiene clases y con los exámenes y demás. Y nosotros somos una cátedra, somos en todas las facultades, no tenemos tanta gente, digamos. Los ayudantes están abocados a dar clases en las comisiones, no es que están acompañándonos a nosotros en las clases que si yo falto pueden tomar la hora, no, están haciendo con otras comisiones, así que estamos recontrajugadas con ese tema. Así que bueno, es lo que hay. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a arrancar con un tema nuevo. Ahí les voy a compartir. No sé si pudieron descargar, que lo subí. Me había olvidado de subirlo ayer. No importa si no lo tienen ahora, lo vamos a empezar a trabajar acá. Ahí lo voy a... Bueno, ¿ahí ven? Tenemos el futuro simple. A ver si se deja. Vamos a poner para acá. Ay, se me enloqueció. Ahí está. Bueno. El futuro simple es bastante más sencillo que los otros tiempos de verbos porque en realidad no existe un verbo en futuro con una forma en particular. Vamos a tener el auxiliar modal will, que tiene otros significados, pero en este contexto es el auxiliar que indica futuro. Como buen auxiliar no se traduce, pero me dice que el verbo que está a continuación está en futuro. Nosotros decimos en argento, decimos voy a ir, no digo iré. ¿Sí? Digamos, es como que nos suena un poco más formal decir iré. Nosotros usamos el voy a hacer tal cosa. ¿Sí? No importa cómo lo traduzcan, simplemente se tienen que dar cuenta que el will con un verbo indica futuro, con un verbo pegadito en infinitivo. La diferencia con los otros tiempos de verbos es que tanto en presente, como en pasado como en futuro, se utiliza el will. Perdón, dije cualquier cosa. En afirmaciones, negaciones y preguntas se usa el will. ¿Sí? Que en pasado y en presente los auxiliares do, das o did se usaban solamente en negaciones y preguntas. Entonces, si yo digo I will work, dice yo trabajaré o voy a trabajar. Si digo he will work, digo él trabajará o va a trabajar. Fíjense que acá aparece un auxiliar que es el auxiliar shall. El shall es lo mismo que el will, pero se puede utilizar solamente para las primeras personas, del singular o del plural, yo o nosotros. Y es indistinto. ¿Sí? Decir I will or I shall. ¿Sí? Para las otras personas solamente el will. Si digo no iré, I will not go, o cuando la gente habla dice won't, o shall not, ¿sí? I shall not do, no haré, o shan't, que cuando la gente habla usa la contracción en el idioma hablado. Y para todas las... ¿Cómo? ¿Se usa seguido el shall? Porque yo nunca lo había escuchado. La gente cuando habla dice I'll. Entonces, I'll go, se pronuncia la L como el will y el shall, es igual. ¿Sí? Después tiene algunos usos que son más formales que los vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces, la gente puede decir, por ejemplo, I will come back tomorrow. ¿Qué dice en esta oración? Volveré mañana. Volveré, regresaré mañana. Puedo o no decir yo, ¿sí? Regresaré o volveré mañana. Acuérdense que si con el verbo queda claro que estoy hablando de yo, ¿sí? No necesito ponerlo. Bueno, acá, ¿qué dice? I won't have time. No tengo tiempo. No tendré tiempo. En el futuro. No tendré tiempo. Bien. No tendré tiempo. Bien. No tendré tiempo de ir, por ejemplo. Y acá dice, will it rain? Una pregunta.
¿Lloverá? Lloverá. Lloverá. ¿Quién va a llover? El clima. No, La no lluvia. sabemos. Entonces, esta en castellano es una pregunta impersonal, pero en inglés no podemos poner un verbo sin una persona, entonces cuando no hay persona hay que poner el it como sujeto de la oración. Si yo digo, por ejemplo, será necesario, por ejemplo, en una oración afirmativa digo, it will be necessary. ¿Quién va a ser necesario? Nadie va a ser necesario, pero no puedo decir será necesario con el verbo to be solos. El verbo necesita un sujeto, ¿sí? Eso se llama it introductorio. No puede haber un verbo sin una persona, ¿sí? Bueno, Carolina, ¿lo podrás agrandar un poquitito, por favor? sí. Ahí vamos. Bueno, Gracias. el futuro simple se usa para hacer predicciones sobre el futuro cuando hay cierta probabilidad. Por ejemplo, I think it will rain tomorrow. Me duelen los juanetes. Entonces digo, mira como en el campo. ¿Qué dice acá? Creo Pienso que que lloverá lloverá. mañana. Ahí está. Creo que lloverá mañana o creo que mañana lloverá. Ahí está. La expresión de tiempo no varía donde la pongo. Creo que mañana lloverá o creo que mañana lloverá. Bien. Para expresar deseos en el futuro. ¿Qué dice acá? I hope I will see him next week. Espero verlo la próxima semana. Bien, acá decimos espero verlo y acá en castellano usamos como una especie de subjuntivo, pero en inglés es espero verlo la semana que viene. En inglés se usa en futuro, ¿sí? Bien. Hablar de situaciones muy probables en el futuro. Por ejemplo, digamos, cuando uno ya tiene una intención o ya sabe qué va a pasar. Empezaré la escuela mañana. La escuela mañana o mañana empezaré la escuela, ¿sí? Transmitir una decisión espontánea, digamos, algo que uno decide en el momento de hablar, o una promesa. Lo arreglaré. Lo arreglaré. Lo voy a arreglar o lo arreglaré. Bien. Hacer un pedido, ¿sí? Y acá no es una traducción literal, no es algo que va a ser, sino se usa como para pedir, ¿sí? Will you answer the phone? ¿Cuál es el verbo acá en una pregunta? Acuérdense, tenemos auxiliar, persona, verbo. Will es el auxiliar. Sí. Answer. Answer. Entonces, ¿respondés el teléfono? No le estoy preguntando si lo va a responder o no. Le estoy pidiendo que responda el teléfono, ¿sí? ¿Atendés el teléfono? Por favor. Ahí está. ¿Sí? Y acá estamos hablando de un pedido, ¿sí? ¿Ah? Bueno, el shall, además de poder usarse, que por ahí es un poco más formal que el will, además de usarse como futuro, se puede usar para hacer una sugerencia, ¿sí? Y normalmente se usa como en forma de preguntas. Shall we finish tomorrow? Estoy sugiriendo, ¿terminamos mañana? No le estoy diciendo, terminaremos mañana, ¿sí? Es tarde, ¿seguimos mañana? ¿Sí? Hay una expresión en inglés que se llama shall we call it a day? ¿Saben lo que es esta expresión? Shall we call it a day? Call a day es como dar por terminada la jornada, ¿sí? ¿Damos por terminada la jornada? ¿Sí? No lo entendí. Sí, es una expresión muy del inglés.
let's call it a day, shall we call it a day. Estamos por terminada la jornada, no es algo que vamos a hacer. Siempre que tenemos un shall en primera persona en una pregunta, no estoy haciendo una pregunta en futuro, o estoy haciendo una sugerencia o estoy invitando a alguien. Por ejemplo, shall we go to the cinema? ¿Podríamos ir al cine? Vamos al cine, ahí está. Vamos. Vamos al cine. ¿Sí? O por ejemplo, cuando uno está, estamos en una clase, ¿sí? Que uno cuando comienza la clase a veces charla con los alumnos y cuando vamos a empezar decimos, shall we start? ¿Empezamos? ¿Sí? Ven que en ninguno de los casos estamos hablando en primera persona y no estoy diciendo algo en futuro con el shall, sino que estoy invitando. Algunas veces el shall en un contrato, ¿sí? Indica obligación. Y esto es recontra formal. Disclose es dar a conocer o revelar. Entonces, las partes, por ejemplo, en un contrato, sí. Las partes... Darán a conocer... No es futuro, es obligación. ¿Cómo indicarían obligación? Deben dar a conocer. Deben, ahí está. Deben brindar o deben revelar. ¿Revelar? ¿Este es con B largo o con B corta? Con B corta. Porque tenemos revelar de rebelde. ¿Está bien así? Ese con B larga. B corta. Está bien. Deben revelar toda la información necesaria. Es obligación que tienen que hacer eso. Así aparece. Toda la información necesaria. ¿Está? Entonces, el will indica futuro en afirmaciones, negaciones y preguntas, y si aparece el shall en primera persona en una pregunta, es para invitar o hacer una sugerencia, no indica futuro, ¿sí? Eso puede aparecer, por ejemplo, en un mail. Entonces, ese uso del shall, especialmente estos dos, los dos primeros, puede ser que aparezcan, o el tercero también, puede ser que aparezcan en un mail, ¿tá? Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, ¿cuáles son mis obligaciones si tengo que pedir un trabajo? Por ejemplo, el empleado debe hacer tal cosa y puede hacer, digamos, es vinculante ese shall, tiene que ser algo que es contractual, digamos, es una formalidad que sí o sí lo tiene que hacer. Vieron que a veces tenemos obligaciones laborales que, no sé, cada empleado debe lavar las tazas que usa. Digamos, si bien sabemos que tenemos esa obligación, digamos, nadie te va a echar si no lavaste la taza. En cambio, cuando es algo contractual, que dice shall, si uno no lo cumple, ahí sí está incumpliendo en una norma importante. Bueno, y el otro tema que vamos a ver hoy son los verbos modales, que seguramente algunos ya los conocen. Los verbos modales van acompañados de otro verbo y siempre el otro verbo es el que tiene el significado más importante. ¿Por qué se usan estos verbos modales? Porque a ese verbo que trae el significado se le puede agregar obligación, sugerencia, digamos, yo puedo sugerir hacer algo, puedo indicar una obligación de hacer algo, una posibilidad, ¿sí? En potencial. Entonces, podemos tener distintos verbos modales y siempre van acompañados con un verbo en infinitivo. Lo mismo en afirmaciones, negaciones y preguntas. El primer verbo modal que vamos a ver es can, que es el verbo poder. Este poder indica habilidad o permiso. No sé por qué puse habilidad o permiso. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo usar esta computadora o puedo usar la computadora de la oficina. ¿Por qué la puedo usar? ¿Porque tengo permiso para usarla o porque tengo la habilidad de usarla?
cualquiera, va a depender del contexto cuál de las dos es. Si yo digo, I can speak 5 languages, ¿qué dice acá? Puedo hablar 5 idiomas. Puedo hablar 5 idiomas. Ahí va. ¿Es permiso o habilidad? Habilidad. Habilidad, bien. Puedo trabajar tarde si nos necesitas. Permiso. Como una especie de permiso, ahí está. Sí, con una posibilidad. Ahí está, sí, ahí está, como un permiso o una posibilidad que uno, vamos a poner, sí, por eso habíamos puesto posibilidad ahí. Bien, entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿puedo usar esta computadora? Estoy pidiendo permiso, ¿sí? Entonces, ay, pero estoy apretando mal. Podemos trabajar esta tarde si no necesitas. Bien. Y acá estoy pidiendo algo, ¿sí? ¿Sí? ¿Puedo tomar agua? Estoy pidiendo permiso. ¿Puedo tomar agua? Ahí va. Bueno, el could tiene 2 significados. A ver si lo tengo abajo otra vez. No. Bueno, ahora lo vamos a ver. El could es el pasado del verbo can, ¿sí? Entonces, Joe podía hablar español cuando era joven. Entonces, digo, lo tienen que ver ustedes en español, perdón. Entonces dice, Joe podía, ¿sí? Alguna habilidad que tenía en el pasado, podía hablar español. En inglés los idiomas van en mayúscula, en castellano no. Cuando era joven. Era más joven. Ahí está. No. Bien. Y cuando es una posibilidad, digo, ¿podrías ayudarme? Bien. Bueno. Algunas veces, que no sé por qué lo puse, algunas veces el could es sinónimo de might. Ahora vamos a volver ahí. Bueno, cuando tenemos el may, vamos a usar esto de acá. Cuando tenemos el may, indica posibilidad en el futuro y lo vamos a traducir como lo vamos a traducir como podía o podría, de acuerdo al contexto. ¿Sí? Bueno, el may lo vamos a traducir como puede que para diferenciarlo del can, pero igual se puede traducir como puede. It may rain tomorrow o later. Puede que llueva mañana, ¿sí? O puede llover mañana. Puede que, ¿sí? Puede que llueva mañana, ¿sí? Está la posibilidad en el futuro, o puede que me vaya ahora. ¿Sí? Está enloquecido el Word que se me cambia de tipo de letra. Ahí. Puede que llueva o puede que me vaya mañana. ¿Sí? Este indica posibilidad en el futuro. El might puede ser el pasado de may, podría, ¿sí? O también a veces se usa como posibilidad del futuro y a veces el could como podría, ¿sí? Tiene el mismo significado, ¿sí? Ahí está. El should indica obligación. Perdón, no indica obligación, indica recomendación o sugerencia. Entonces, por ejemplo, yo podría decir... Obligación es el más. Claro. Se me borró el más, no sé qué pasó. Bueno, yo puedo decir, por ejemplo, you should attend the new course. Deberías asistir al nuevo curso. Acá estoy dando una sugerencia. Deberías.
¿Sí? ¿Sería como podés, una cosa así? No, deberías. Sería bueno que hicieras tal cosa. Estoy sugiriendo, estoy recomendando. Sí, deberías, tendrías que. Te decía, por ejemplo, ¿podés alcanzarme algo? ¿Podés en ese sentido o no? No, el should no. No. El should es una sugerencia, como de algo que otra persona tiene que hacer. ¿Sí? El otro Deberías asistir al curso nuevo. Si vos le querés decir a alguien, podrías alcanzarme, le podrías, could you, ¿sí? Usamos el could, podrías, ¿sí? Alcanzarme. Okay. Bien. Bueno, el must, que me lo salteé por ahí, que vaya a saber por qué me lo salteé, el must indica obligación y es el verbo modal deber. ¿Sí? Es algo que uno tiene la obligación de hacer. Entonces, podríamos decir, you must start working at 8 in the morning. Digamos, es la obligación de un determinado trabajo. ¿Sí? Sí, tenés que empezar a trabajar a las 8. Ahí está. ¿Tenés que o debes? Sí, debes. Debes o tenés que también es empezar a trabajar a las 8 de la mañana. ¿Estamos? Bueno. El ought to es un sinónimo de should, de debería, pero es como un poquito, lo vamos a cambiar acá, es como un poquito más fuerte, como una sugerencia un poco más, más fuerte, ¿sí? Una orden sería. No es una orden, es como, ¿vieron cuando uno reta a alguien que no se cuida? Digamos, te tenés que cuidar, tenés que descansar, tenés que comer bien. Bueno, es como, digamos, es una sugerencia también, pero es más fuerte la sugerencia. Sí. Se llama strong suggestion, ¿sí? Sí, pero no es como, el grado es un poco más fuerte. Le decimos, no deberías trabajar tanto, como dice acá, pero le decimos, tenés que trabajar menos. Es Sí, como... como decir, tenés que cuidarte, tenés que tomar... Claro, digamos, tiene que ver con la intensidad con que uno le dice algo. Entonces, acá sería, deberías, esto es más, como más livianito. No deberías. Tenés que dejar de tomar cerveza. Acá está. Ahí está. No deberías trabajar tanto. Tan duro. O tan trabajar tanto. ¿Sí? Ellos deberían practicar más. Ahí está. Ellos deberían practicar más. Ajá. Ellos deberían trabajar menos. Ahí está. Deberían trabajar menos. ¿Ven? Es como... yo había puesto el más acá abajo. Yo digo, no puede ser que me lo haya olvidado. Claro, ¿ven? No podía, no lo veía. Bueno, el must, que es el que habíamos dicho que indicaba obligación, también podemos usar el have to. ¿Por qué? Que es el tener que. ¿Por qué se puede usar el have to? Porque como el must y los otros verbos modales no se pueden cambiar de tiempo de verbo, si yo quiero decir tenés que hacer algo, debes hacer algo, o debías o deberás, puedo usar el have to en pasado, en presente o en futuro. Entonces dice, digamos, por eso, a veces el must es una obligación, a veces cuando lo uso en negativo es prohibición, o a veces es una necesidad. Por ejemplo, debes leer este libro, es fantástico, como tenés que leer este libro, ¿sí? Entonces, acá no es una obligación, sino como que es una necesidad para el trabajo, por ejemplo.
O una recomendación también, ¿no? Puede O ser. sí. Algunos es medio finita la Bien. diferencia. Acá sería una prohibición. No debes fumar aquí. Esto es una prohibición claramente, ¿sí? No debes fumar aquí adentro. In here. ¿Sí? Bueno. Y el would es que no se traduce cuando hablamos en potencial. ¿Vieron cuando dan los policiales por televisión? ¿Cómo dicen los periodistas cuando dan una noticia de una persona que se supone que cometió un delito? Usan el potencial para no tener un juicio. Claro. Habría, sería el autor del hecho, ¿sí? Habría asesinado, se habría robado 5 millones de dólares. Digamos, no lo están asegurando. Entonces, se usa eso por una cuestión legal. Entonces, y would be, el verbo es be. Be, sí. ¿Qué verbo es el verbo to be? Ser. Ser o estar. Acá es el verbo ser. Entonces, Él debe ser bueno para finalizar. no, el it este no se trabajo. traduce, no se traduce. ¿Y el would be en potencial? Debería. Debería ser No, bueno, debería algo no, así. porque es como una sugerencia. Sería bueno que termine. Sería, ahí va. Sería bueno. Bueno. Sería Sería bueno que bueno finalice el terminar trabajo. o finalizar este trabajo. Ahí va. Y acá el verbo es help. Sería bueno que me ayudes. No, porque no es el verbo ser. El verbo es help. ¿Podrías ayudarme? ¿Podría no? No. El help en potencial, el verbo ayudar en potencial. Ahí está. ¿Me ayudarías, por favor? Ayudarías, por favor. ¿Ayudarías? Okay. Por favor, ahí va. ¿Sí? Esto se pueden hacer una lista para ver esas sugerencias. ¿Sí? Bueno. Lo que tenemos acá es un mail, que yo se los voy a dejar acá, y van a hacer lo siguiente. Eso lo vamos a hacer ahora. Van a tener un ratito, si hay alguna palabra que no conozcan, me preguntan, y tienen que decirme quién escribe el mail, cuál es el objetivo, digamos, para qué lo escribe esa persona. Me faltó, ¿quién escribe el mail? Me faltó. ¿Y a quién va dirigido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el interés de esa persona? ¿Qué es lo que quiere saber? Y tienen que traducir las oraciones que contengan verbos modales. Bueno, a trabajar. A ver qué dice la gente del posgrado. Información de la colación. A ver.
Ahí vuelvo, en 5 minutos vuelvo, ¿sí? Trabajen ustedes. Sí, sí.
¿sí? ¿Cómo van? Bien. Creo que ya está. Bueno, ahí esperamos unos minutitos. Cuando dijiste lo que había que hacer, yo me fui a atender el timbre. Era traducir y contestar esas preguntas, ¿no? Responder las preguntas y traducir solo las oraciones que contengan verbos modales. Ah. No todo. Bueno, a ver, la primera pregunta dice, ¿quién escribe el mail? ¿Quién es la persona? Henry Tatú. Henry Tatú. Bien. Oh, Henry Tatú. Tatú o Tatú, vaya a saber cómo se pronuncia. Bien. ¿A quién va dirigido? A una escuela de inglés, o universidad o escuela. En realidad es a nadie. Dice, claro, señor o señora. No dice no quién. Sabemos, ahí está, no. Porque es como cuando se dirigen, por ejemplo, a la oficina de alumnos. A quien corresponda. A quien corresponda, o estimado señor o señora se puede poner, o estimados. ¿Sí? No sabemos a quién va dirigido. ¿Señora de la escuela o universidad de inglés? No, es a la persona que vaya a recibir el mail en la oficina que se dedique a eso, ¿sí? Entonces, cuando no sabemos, ven que dice estimado caballero o dama o caballero, ¿sí? A eso se refiere, porque la persona que escribe no sabe quién es la persona que va a recibir o que va a leer ese mail, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el objetivo del mail? Recibir información sobre el alojamiento de la institución, del colegio, de la escuela. Dice, bien. Entonces dice, que es, porque empieza diciendo, cuál es su nombre, dice que es estudiante en la Universidad de París en Francia, que planea estudiar inglés en su institución, en su escuela, el próximo verano, y quisiera recibir información sobre alojamiento de la escuela. Ahí está. Entonces, el objetivo es pedir información sobre el alojamiento de la escuela. Sobre alojamiento. En Inglaterra, en muchas escuelas que enseñan inglés para estudiantes extranjeros y ofrecen alojamiento. Puede ser en departamentos, se utilizan mucho casas de familia, la gente mayor, que los hijos se han ido de la casa, suele alquilar una habitación y viene con... que le dan la comida, digamos, te cobran todo el combo, y eso está bueno porque uno puede seguir practicando inglés. Eso lo hacen mucho los estudiantes extranjeros, una porque es más barato y otra porque cuando uno va de vacaciones y no está en contacto con gente del lugar, no habla en el idioma del lugar. Bueno, ¿cuál es su interés? Estudiar inglés y alojarse allí. Estudiar inglés, ahí está. ¿Cuándo? El siguiente verano. El siguiente verano. Estudiar inglés el próximo verano o tomar un curso de inglés el próximo verano, ¿sí? Teacher, una consulta, porque dice, estoy planeando, estoy pensando, Sí, en este momento, ¿sí? Me estoy organizando para ir, ¿sí? Eso, esa planeando, pensando, claro. Me quedaba medio en duda. Sí. Bueno, tenemos verbos modales, dice, mi nombre es Henry Tatú y soy actualmente un estudiante de la Universidad de París en Francia, esa no había que traducirlo. Después dice, estoy planeando estudiar inglés en su escuela el próximo verano, y como sigue, ahí tenemos un modal. ¿May podría ser posibilidad en el futuro? En la segunda oración. I appreciate ahí. I would like to receive. Antes, tenemos
Me gustaría, puede ser, me gustaría. Me gustaría. Ahí está. Dice, I would like to receive your school housing information. La información de alojamiento de su escuela. Me gustaría recibir. Me gustaría, quisiera recibir información. De alojamiento de su escuela. Ahí está. Bueno. ¿Cuál es la siguiente oración? Ahí sí. Le agradecería que pudiera enviar información. Agradecería o apreciaría, agradecería está bien. Si pudiera enviar información. A la siguiente casilla de Que me enviara. Si me enviara su información a la siguiente dirección de correo. Entonces, dice, agradecería enviar información. Agradecería si pudiera enviar información. Pudiera enviar información a mi casilla de correo. Bien. Y no tenemos ningún verbo modal más. Dice, cuando dice, thank you very much for your assistance. ¿Qué será assistance? Muchas gracias por su asistencia, ¿no? No es asistencia, ayuda. Acuérdense que en inglés, attendance es asistencia, por ejemplo, a una clase. Ayuda. Y assistance colaboración es ayuda o colaboración. ¿Vieron que en las grúas dice Universal Assistance? Sí. O assistance, bueno, eso es porque assistance es ayuda, ¿sí? Bien, ahí está. Bueno, desde ver... Esa oración. ¿Cómo? La traducción de esa oración, ¿cómo termina? Y la última parte, I look forward, esa expresión... Y espero tener noticias suyas. Sí, esa expresión, que es una expresión muy particular, dice, I look forward, esta es de las cartas, es una expresión de cortesía, es para finalizar una carta formal. I look forward to hearing, esto es una rareza porque después del to nunca va infinitivo, pero acá sí. To hearing from you. Entonces, espero o estoy ansioso saber de tener noticias suyas. Ahí está, o espero pronta respuesta, diríamos nosotros, ¿sí? O espero su respuesta, ¿sí? I look forward to, puede ser, si yo me tengo que encontrar con alguien, le puedo poner meeting you, ¿sí? Espero a nuestro encuentro, espero encontrarnos, ¿sí? Cuando uno organiza hearing from you, meeting you, lo que sea. Es una expresión de cortesía, como para finalizar una carta formal. Formal. Claro. Bueno, de tarea van a tener que van a tener que responder estas 5 preguntas que dice quién escribe el mail y a quién lo dirige, cuál es el objetivo del email, cuál es el objetivo personal para solicitar admisión, enumerar qué ha adquirido o qué ha adquirido en sus estudios anteriores, enumerar qué le aportará en sus nuevos estudios admitidos y traducir las oraciones que contengan los verbos modales. Yo les voy a poner la semana que viene, acá les voy a poner la clave de corrección. ¿Sí? Ahora se los voy a guardar y se los voy a subir. Esto, la semana que viene, yo el jueves les voy a subir la clave de corrección. Si están libres a la hora de la clase, avísenme que lo hacemos online. Bueno. ¿Está? Yo voy a ingresar, si están, entran, si no les pongo la actividad. La otra semana que van a tener con Andrea el trabajo práctico, que es el último, va a ser sobre mails. ¿Sí? Yo igual para la otra semana les voy a poner una actividad de repaso con otros mails para que ustedes practiquen con la clave de corrección.
Acuérdense que tienen que tener cámara, ¿sí? ¿Qué es la clave de corrección? La clave de corrección, las respuestas. Una respuesta modelo para que ustedes verifiquen si lo que hicieron estaba bien. Bien. Una cuestión que tienen que tener en cuenta para el próximo práctico y para el examen final. No traduzcan las frases enteras porque a veces no responden lo que se está preguntando. ¿Sí? Un solo grupo respondió bien la primera pregunta, porque la primera decía, por ejemplo, ¿cuándo se fundó la Universidad de Oxford? Esa cayeron todos, porque dice que el mito, que la leyenda dice que se fundó, pero que en realidad, digamos, no se sabe cuándo exactamente, pero que en el siglo XII se fundó la Universidad de Oxford. O a veces, cuando por ejemplo preguntaba, ¿cuándo se admitieron a las mujeres a la Universidad de Oxford? Y algunos tradujeron el párrafo. Ustedes tienen que responder, no traducir, porque a veces en la respuesta o traducen partes y no están respondiendo lo que se pregunta. Una cosa es traducir, que está bien que lo hagan para saber qué dice, pero si yo pregunto, ¿cuándo se aceptaron las mujeres? Algunos dicen, algunos pusieron, por ejemplo, como que se dio entendido que, bueno, ya que abrieron unos edificios nuevos, admitieron a las mujeres. No, admitieron a las mujeres a fines del siglo XIX, entonces, como consecuencia de eso, se inauguraron residencias o lugares para las mujeres. Entonces, ojo, respondan, no traduzcan. Y algunos tradujeron el párrafo entero, ¿sí? Cuando yo les digo, no traduzcan, o capaz que estaba bien la traducción, pero no respondieron puntualmente lo que se preguntó, pusieron toda la información que estaba ahí. ¿Está? Así que presten mucha atención a eso, porque yo pensé que iban a estar mejores los prácticos al ser de A2 o de A3 algunos. Estuvieron flojitos, ¿sí? Porque la idea era que los hicieran por separado y dice, bueno, a ver, yo respondo esta pregunta, ¿estamos respondiendo lo que se pregunta? Sí, en la primera cayeron todos, menos uno de los últimos grupos que corregí, ahora se las voy a subir. ¿Está? Bueno, nos vemos la semana que viene. Bien. Bueno, nos vemos. Chao, profe, hasta el jueves. Ahora se lo subo. Chao, chao. Chao. Dale, dale. Chao, hasta luego.